¿Quieres un regalo? Yo soy misionera de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y tengo el libro de Mormón. Este libro habla específicamente acerca de... Bendito Dios, es un privilegio grande de parte de Dios en esta bendecida tarde que Él nos ha regalado. Nos sentimos muy agradecidos de parte de Dios por este momento que Él nos permite impartir esta palabra, este mensaje, ya que Él pone en nuestro corazón el poder llevar esta palabra a todo aquel que la necesita, porque esto es de urgencia. Esto es de urgencia lo que Dios quiere tratar con los hombres, con los seres humanos en esta tierra, porque Él es un Dios de misericordia. Pero también la Biblia dice que Él es fuego consumidor. Y Dios quiere que nosotros escuchemos su voz, que abramos nuestro corazón, porque es Él el que nos está hablando. Es el Espíritu Santo que pone esa palabra en nuestros labios, para que nosotros podamos entender que sin Él no somos nada, que nosotros necesitamos la corrección y la guianza en nuestra vida, para que nuestra vida sea transformada por el poder del Espíritu Santo. Hoy más que nunca Dios quiere tratar con los hombres.
Hoy más que nunca Dios nos quiere hacer entender de una vez de que Él está interesado en nuestra vida. Él está interesado que nosotros procedamos al arrepentimiento, que entendamos de que Él, entre más nuestro corazón se endurece, entre más nosotros nos rebelamos contra Él, entre más nosotros desechamos la palabra, entre más rebeldes nosotros nos ponemos, el azote es más grande, el castigo es más fuerte, más grande. Y Dios está tratando de hablar, de llamarle la atención a la gente. No es porque Dios te quiera castigar, no es porque Dios quiera castigarte, sino que Dios, dice la Biblia, que Él no quiere la muerte de nadie, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero cuando el hombre no llega a comprender, cuando el hombre no llega a entender lo que Dios quiere tratar, entonces Dios dice, pues no quiere obedecer, pues no quiere escuchar, pues no quiere escuchar mi voz. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Dios los corta de raíz, porque Él dice en su palabra que todo árbol que no da buen fruto, Él lo quita, lo corta y lo echa al fuego. También Dios llega al momento de que la paciencia de Dios se agota, se cansa. Pero por eso Dios, esta noche, quiere hacerte reflexionar. Porque muchos hacen los oídos sordos cuando Dios habla. Muchos hacen los oídos sordos cuando Dios habla. Que la palabra no puede entrar en los corazones. Que la palabra no puede ser revelada en los corazones porque no hay un verdadero arrepentimiento en nuestra vida. Y por eso no podemos salir de ese estilo de vida. Porque no ha habido un verdadero arrepentimiento en nuestros corazones. Porque cuando hay un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón, nuestra vida es transformada, nuestra vida es moldeada y se ve el cambio. Pero cuando nuestro corazón no ha sido moldeado, ahí es donde Satanás aprovecha nuevamente a encadenarnos. Pero el Espíritu Santo es el que trata con nuestra vida. Él es el que toca nuestro corazón. Él es el que nos redarguye cuando nosotros estamos haciendo algo incorrecto. Él es Él el que te quiere hablar esta noche, el que te quiere moldear, el que te quiere transformar, el que quiere sacarte de esa situación en la que estás viviendo. Es Él el que quiere romper con toda cadena que haya en tu vida, con toda maldición. Solamente Él es el único que nos puede transformar. Por muy duro que sea tu corazón, que esté tu corazón, pero si tú le permites a Dios, si tú le permites a Él que Él trate con tu vida, si tú le abres un momento, un espacio en tu corazón, Él va a transformar, Él va a quebrar las entrañas
Solamente Jesucristo es el único que transforma las vidas, que transforma corazones, porque Dios es el que habla. No somos nosotros, porque el compromiso de nosotros es hablarte, es advertirte. El compromiso de nosotros es hablarte de la grandeza de Dios y del poder que Dios tiene para transformar las vidas. Pero solo lo vas a lograr cuando tú abras tu corazón. Cuando tú abras tu mente. Ahí es donde la palabra hace efecto. Ahí es donde la palabra transforma las vidas. Ahí es donde Jesús comienza a obrar. Entonces, es Dios el que nos habla en su bendita misericordia. Y esta noche vamos a hablar en el libro de Apocalipsis, del 16 en adelante. Porque tú tienes que entender en los tiempos que nosotros estamos viviendo. Tú ya no puedes ser ignorante y pensar que tu vida nunca va a terminar. Tú tienes que saber en los tiempos que nosotros estamos viviendo y que Dios está interesado en nosotros, en que despertemos, en que ya no sigamos en nuestra necedad. Vamos a hablar en Apocalipsis, el 16 en adelante. Vamos a estar hablando de las 7 copas y de los juicios de Dios que se van a desatar en esta tierra. Que se van a desatar en esta tierra. Y yo creo que nosotros con nuestros propios ojos estamos viendo lo que está sucediendo en el mundo. Nosotros mismos con nuestros propios ojos estamos viendo cómo el mundo está siendo golpeado por los juicios de Dios. Porque el pecado del ser humano ha llegado hasta los oídos, hasta los ojos de Dios. Y no queremos reconocer en nuestro corazón el arrepentimiento. No queremos reconocerlo en nuestra vida. Pero es Dios en su infinita misericordia, porque para Él desaparecernos, a Él no le toma un segundo. Pero Él, porque Él es un Dios de misericordia y que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y Él sabe que habemos unos cuantos justos en esta tierra. Y que hay muchas almas que necesitan escuchar este mensaje. Hay muchas almas que necesitan escuchar el mensaje de Dios. Y que sus vidas se transformen y vengan a los pies de Jesús. Pero es Dios el que habla. Dios está hablando a través de las circunstancias, a través de la naturaleza. Dios está hablando. Pero el hombre está provocando la ira de Dios en esta tierra. Es el hombre. Somos nosotros los seres humanos que provocamos la ira de Dios. Por nuestra dureza de corazón.
por no creer de que Dios está sobre todas las cosas y que nuestra vida depende de Él. Pero nosotros no queremos comprender lo que Dios quiere hacer hasta que provocamos a Dios a ira. Pero Él es un Dios de misericordia y nos perdona, porque Él sabe que somos pecadores y que necesitamos el arrepentimiento en nuestro corazón. Pero es Dios el que habla. Y tú te vas a desengañar en la palabra de Dios. Si tú estás ignorante a los tiempos que estamos viviendo, si tú estás ignorante al tiempo que nosotros estamos viviendo, es porque no conoces de la bendita palabra de Dios. Porque los tiempos que estamos viviendo, hasta un ciego se diera cuenta que Dios es el que está hablando. Pero el hombre ignora lo que Dios habla. El hombre está cegado. El diablo lo tiene atado. No quiere entender. No quiere reaccionar. Pero a través de esta bendita palabra tú vas a entender lo que Dios quiere tratar con tu vida. Dice Apocalipsis 16 en adelante, bajo la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: oí una gran voz que decía desde el templo y los 7 ángeles, y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y le adoraban a su imagen. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí un ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eres el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, el que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubría de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras.
el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. ¿Sabías que después de que alguien te choca y sales lastimado, la confusión es el sentimiento más común? E incluso dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates, y el agua de este río se secó para que estuviese preparado el camino para los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son los espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra y todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Palabra de Dios. Mucha gente dice que nosotros tratamos de meterle miedo a la gente, pero esto se tiene que escuchar. Esto tú tienes que llegarlo a entender y a saber de que estos juicios de Dios van a ser derramados cuando la iglesia de Dios sea quitada de la tierra. Cuando Dios levante a sus escogidos de esta tierra y los que no pudieron irse, no pudieron ser levantados porque no estaban bien delante de Dios, pero se quedaron en la gran tribulación. Este tipo de personas son los que van a pasar todos van a tener que vivir todos estos juicios de Dios. Porque la ira de Dios dice que va a ser derramada. Dios le pedirá a cada ángel que derrame su ira sobre la tierra. Y lo que te acaba de leer es la realidad. Dice la Biblia que los hombres va a ser derramada estas copas con diferentes plagas. Entonces, nosotros no queremos comprender lo que Dios está tratando de hablar. ¿Qué es lo que hace el hombre hoy en día cuando nosotros le hablamos de Dios? Que reciba a Jesús en su corazón. ¿Qué es lo que hacen los hombres? Dicen no. Rechazan la bendita palabra. No quieren recibirle. No quieren caminar con Él. No quieren obedecer la bendita palabra. No dejan que Dios trate con ellos, sino entra el altivez y el orgullo en sus corazones.
entra la prepotencia. ¿Y de qué manera Dios va a tratar con el ser humano de esa forma, donde Él trata de acercárseles? Pero ellos rechazan la verdad, rechazan la palabra. Ellos no quieren un trato con Dios. Entonces estos juicios se van a derramar. Gracias, bendiciones. Se van a ser derramados cuando venga la gran tribulación a esta tierra. Cuando el Espíritu de Dios se ha quitado de esta tierra. Cuando ya no haya palabra. Cuando ya no haya quien te hable este bendito evangelio. Entonces se cerrará la puerta. Y Dios le dará autoridad a cada ángel que derrame las copas sobre la tierra. Donde dice que un ángel derramará su copa sobre la tierra y los hombres se llenarán de úlceras, de llagas. Dice la Biblia que también el mar se convertirá en sangre. Los peces van a morir. Porque nosotros no podemos detener la ira de Dios. Nosotros no podemos contener la ira de Dios sobre la faz de la tierra, porque nosotros los seres humanos tenemos perjuicio en nuestro corazón. Hacemos de que Dios se aire, se enoje contra nosotros. No obedecemos. Por más de que Dios nos hable una y otra vez, nosotros volvemos nuevamente a desobedecer. Entonces ahí es cuando viene la ira de Dios contra nosotros. Porque Dios no ha podido tratar en nuestros corazones. Porque Dios todavía no ha podido quebrantar lo que hay dentro de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? A Dios le duele en su corazón cuando nosotros no obedecemos. Cuando nosotros creemos de que nosotros podemos estar más arriba que Dios. Cuando nosotros pensamos que podemos hacer lo que nosotros queremos con las cosas de Dios. Cuando hay un ojo que nos ve día y noche y está esperando que nosotros actuemos diferente, que tomemos un nuevo camino a la transformación. Y cuando el diablo gana ventaja, con los hombres y los ata y los encadena a vivir una vida muy lejos de Él. Pero Dios no es eso lo que quiere con nuestra vida. Porque Él derramó su sangre. Él derramó su sangre por nosotros. Porque si a Él no le hubiese importado, Él no hubiera muerto en una cruz, no hubiera bajado a esta tierra. A Él no lo hubiera hecho. Pero Él se acordó de nosotros. Él se acordó de nosotros. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? No nos acordamos de Él. No obedecemos. Amén, así es. Y en su bendita misericordia Él nos está hablando a través de las circunstancias. Nosotros podemos ver el mundo cómo está siendo estremecido. Nosotros podemos ver cómo el mundo está siendo estremecido
porque el hombre provoca a Dios. El hombre provoca a Dios tanto que Dios se aira. Pero esto se tiene que dar, esto se tiene que cumplir. Nosotros tenemos que entender, nosotros tenemos que comprender que es Dios, mi amigo, mi hermano, es Dios el que nos habla. Si Él ya te sacó de esa vida, ya te sacó de ese mundo donde anteriormente estabas, pero aún no ha sido suficiente. Aún no has recibido suficiente de Dios azote. Aún todavía no te ha sido suficiente lo que te ha sucedido. Y te sigues rebelando. Y sigues rechazando lo que Dios quiere con tu vida. Todos estos juicios se van a comenzar a desatar sobre esta tierra. Porque contra la ira de Dios nosotros no podemos hacer nada. En contra de la ira de Dios nosotros no podemos hacer nada. Él dice en su palabra que si mi pueblo se humillara y invocara mi nombre, y se arrepintieran de su mal camino, yo los perdonaré. Porque Él no es un Dios. Él no es un Dios malo. Pero cuando el hombre comienza a hacer lo incorrecto, cuando el hombre comienza a hacer las cosas incorrectas, cuando en el corazón del hombre está contaminado, está lleno de tantas cosas, cuando el hombre desvía su corazón y se aparta y comienza a adorar otros dioses, comienza a servir, a darle culto a otros dioses, cuando el hombre cambia a Dios, comienza a adorar a los Baales, el hombre piensa de que Dios no lo va a alcanzar. Entonces esto es lo que sucede, de que el pecado ha llegado hasta los ojos de Dios. Y de que si nosotros no abrimos los ojos, de que Él es el que está hablando, entonces también nosotros podemos recibir nuestro merecido. Porque Él quiere que nosotros tengamos el corazón correcto para servirle. Dios no quiere que nosotros tengamos el corazón incorrecto. Dios no quiere que nosotros le sirvamos con altivez, con orgullo, con menosprecio, de hacer el menosprecio a los demás. Porque Él no menosprecia a nadie. Dios quiere que nosotros le sirvamos de corazón, porque de eso es lo que Él se agrada. Pero entonces, cuando la gente comienza a hacer otras cosas, comienza a hacer prácticas, comienza a hacer prácticas, tal vez aún en la misma iglesia, piensan de que Dios no los ve.
comienzan a hacerle maldad a la demás gente. Comienzan a hacer un sinfín de cosas, comienzan a hacer brujerías, a hacerle maldad a la demás gente. Entonces ahí ellos son de Dios. Provocamos a Dios. Por eso Dios dijo, por eso Él dijo en su palabra que probáramos los espíritus. Porque Él dijo que muchos vendrán en mi nombre y querrán engañar aún a los escogidos. Nosotros estamos viviendo un mundo de engaño, un mundo de apostasía, donde nosotros tenemos que abrir los ojos y no ser engañados. Porque no todo el que trae una Biblia en la mano es hijo de Dios. No todo el que habla la palabra de Dios es hijo de Dios. Dice la Biblia que los demonios saben la Biblia. El diablo sabe la Biblia y te puede engañar. Entonces nosotros necesitamos la dirección de Dios, la dirección del Espíritu Santo para que nos dé discernimiento. ¿Qué es de Dios y qué no es de Dios? Eso es lo que nosotros necesitamos en estos tiempos. Porque el primero que está sentado en la congregación es de Satanás, que el Señor lo reprenda. Ahí está el trigo y la cizaña. Pero Dios va a hacer una limpia. Dios va a comenzar a sacar la cizaña. Dios va a comenzar a cortar la cizaña a raíz y la quemará. Porque Dios conoce los corazones. Por eso Él dice en su palabra que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Los que hacemos la voluntad de Él son los que vamos a ver a Dios en aquel día cara a cara. Los que hacemos la voluntad de Él. Pero si Dios tiene misericordia, y lo que Él más anhela es que nosotros le sirvamos a Él de corazón. Que lo que hagamos para Él lo hagamos de corazón. Y que nos amemos unos con otros. Pero lo que Dios está haciendo, está tratando de que nosotros abramos los ojos, que nos demos cuenta en qué tiempo estamos viviendo, que nosotros no podemos estar dormidos espiritualmente. Nosotros tenemos que ver el tiempo que estamos viviendo. Donde el mundo se está desboronando. Donde el mundo se está desboronando. Y nosotros como que no estuviera sucediendo nada. Nosotros estamos tranquilos. Nosotros estamos cómodos. Donde esta verdad se tiene que hablar.
Aunque no la quieran oír, aunque no la quieran escuchar, se tiene que hablar. Porque el anhelo de Dios es que todos procedamos a un arrepentimiento. Que aquel que todavía no ha entendido, aquel que todavía no ha comprendido lo que Dios quiere hacer en sus vidas, porque lo que nosotros estamos viendo con nuestros propios ojos aún no es nada lo que viene a esta tierra. No es nada. Pero si nosotros estamos en las manos de Dios, el mundo se puede estar desboronando afuera, pero Él nos guarda. Él nos sostiene con su mano poderosa. Cada día Él nos sostiene, porque nosotros estamos agarrados de la mano de Él. Y Él sabe en qué momento nos quitará de esta tierra. Él sabe en qué momento nos quitará de esta tierra. Por lo cual Dios quiere que nosotros le seamos fiel. Dios quiere que regreses. Si tú te apartaste, o te alejaste de los caminos de Dios, y hoy ya no soportas esa vida, hoy ya no soportas esa vida, Dios quiere que regreses nuevamente. Dios no quiere que tú te pierdas. Sino que procedas a un arrepentimiento. Nosotros somos vulnerables. Nosotros somos vulnerables delante de Dios. Hoy podemos estar hablando, el siguiente día ya no estamos. Cualquier cosa te puede suceder. Cualquier cosa puede venir a tu vida. Todo lo que nosotros tenemos en esta tierra, todos los bienes que nosotros tenemos en esta tierra, bienes materiales, esos se quedan. No los llevamos nada. Son cosas que nos sostienen para vivir. Pero lo primero que tenemos que tener en nuestra vida es la salvación de nuestra alma. Lo primordial que tiene que haber en nuestra vida es la salvación de nuestra alma. Porque esa le pertenece a Dios. Solo imagínate los que murieron el día de hoy. Los que murieron en un accidente. Los que murieron en ese terremoto en Venezuela. Un ejemplo. Si esas almas no se arrepintieron, si esas almas ya no les dio tiempo de arrepentirse, ¿dónde crees que están esas almas? Esas almas se perdieron. Y a eso Dios nos quiere llevar. A eso Dios te quiere llevar, que no camines con Él en esta tierra. Que no camines sin Él en esta tierra, porque lo más seguro es la muerte. Y la muerte no búsqueda. La muerte no anda viendo si tú eres joven o eres viejo. Cualquier cosa puede venir a nuestra vida.
o bien regresa Jesucristo. O la muerte viene. Por eso Dios nos advierte. Por eso todo aquel que no quiere buscar, que no quiere escuchar a Dios, tú mismo decides el camino que quieres elegir en tu vida. Tú mismo decides tu propio camino. Nosotros mismos decidimos nuestro propio camino. Si yo decido seguir a Cristo o seguir el mundo. Pero Jesucristo dijo que Él era la verdad y la vida. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si nosotros perdemos la salvación, nosotros perdemos la salvación de nuestra alma. Dios ya no puede hacer nada. Si la muerte vino a nuestra vida y no nos arrepentimos y no te acordaste de Dios, ¿qué hay de tu alma? ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Qué cuentas le darás a Dios en aquel día? ¿Qué cuentas le daré a Dios en aquel día? Por esto eso es la importancia de poder tener a Cristo en tu corazón, amigo. De poder arrepentirnos. De poder estar a cuentas con Él. Porque Él es el dador de la vida. Él la da y la quita. Pero queda en nosotros. Queda en nosotros. Él no te va a obligar. Él no te va a obligar. Pero si Él nos habla, Él dice que Él viene y toca la puerta. Él está tocando. Él está tratando de tocar los corazones de las vidas. A través de este mensaje, Él está tratando de llegar a tu corazón. Él está tratando de entrar a tu corazón porque Él sabe de que nosotros el tiempo, los días en esta tierra los tenemos contados. Pero el diablo gana ventaja. El diablo gana ventaja y aprovecha. En llevarse las almas. En engañar a las almas. Pero si Dios te habla, nosotros no podemos tener excusa. No podemos tener excusa en decir: Dios no me habló, Él no me habla. Yo no puedo tener excusa en decir en aquel día, cuando yo me presente delante de Él y decirle a Él: nadie me habló la bendita palabra. Yo no voy a poder tener excusa en decir en aquel día, cuando yo esté delante de Él, o cuando Él te hable y te pregunte: ¿qué fue de tu vida en la tierra? ¿Qué hiciste en la tierra? ¿Qué fue de tu vida cuando estuviste en la tierra? ¿Qué cosas hiciste en la tierra? ¿Y qué excusa podré poner yo delante de Él? Si hoy en día al hombre se le habla claramente,
entonces ¿qué cuenta le daré yo a él? Eso es lo que Dios te preguntará en aquel día. Eso es lo que Él te preguntará en aquel día, si tú te fuiste apartado de Él. Él te preguntará, pero yo te envié mi palabra. Pero yo te envié mi palabra a través de mis siervos. Pero yo te envié mi palabra a través de mis mensajeros. Pero tú le dirás, yo no escuché, yo nunca oí. Yo nunca me percaté. Entonces yo no le podré poner excusas a Dios. Porque Él interactúa cuando nosotros nos vamos a apartar. Cuando yo le voy a fallar, interactúa. Cuando yo voy a hacer algo incorrecto, Él me habla. Muchas veces el Espíritu Santo, cuando yo voy a hacer algo incorrecto, hasta el Espíritu Santo interactúa. O te quita esa persona. Para que nosotros no perezcamos. Pero si Dios, Él es el que habla. Y yo no podré poner excusa. Si yo no sé dirigir mi vida. Si yo no me dejo que Él me guíe. ¿Cómo yo podré dirigir mi vida? Si yo no dejo que el Espíritu Santo guíe mis pasos, yo no puedo dirigir a nadie en esta tierra. Si yo no dejo que el Espíritu de Dios me transforme, yo no puedo transformar a nadie. Si yo no doy buen ejemplo, yo no puedo impactar a nadie. Porque el único que cambia es Dios. El único que transforma es Jesucristo. Y si la palabra no me transforma, y si la palabra me la hablan una y otra vez, y si la palabra me la hablan día tras día, pero no hace efecto en mi corazón, y así hay muchos que su corazón está muy lejos de Dios y que no hay frutos en su corazón de arrepentimiento. ¿De qué sirve que yo le sirva a Dios? Pero en mi corazón hay altivez. En mi corazón hay prepotencia. Eso no sirve. Porque Dios se agrada de aquellos que dice que tienen humildad en su corazón. Eso es lo que Dios quiere, mi hermano. Para servirle a Dios no necesita tanto. Para servirle a Dios no necesitan tantas cosas. Solo tener el corazón correcto y reconocer que le fallamos a Él. Y reconocer que yo le fallo. Pero que cuando yo le fallo vengo delante de Él con un corazón arrepentido. Pero también Dios nos dice que no cometamos el error una y otra vez. Como aquella mujer adúltera que Jesús le dijo, ¿quiénes son los que te condenan? Y dice que la querían apedrear.
y dijeron: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y no la tiró nadie, porque no somos nadie para condenar a nadie. Entonces Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, y le dijo: vete, pero no hagas lo mismo otra vez. El problema del hombre es que Dios lo perdona. Dios lo saca de ese lodo cenagoso, donde el diablo lo tenía encadenado. De ahí Dios nos sacó. Pero el problema es que el hombre hoy en día no entiende suficiente lección. No es suficiente lección. Pero aquel que obedece, aquel que reconoce, Dios lo restaura. Dios no lo mandó a que machaquemos. Dios no lo mandó a que nosotros amachaquemos las almas, sino que Dios nos mandó a que las restauremos, a que vendemos sus corazones, a que les demos la mano y las levantemos, a que si se ha caído por una debida situación, darle la mano y levantarla, que siga adelante, así como Él lo hizo. Dice la Biblia que los 10 leprosos, dice que Él los sanó casi a todos. Pero los 10 leprosos, dice la Biblia, que solo uno regresó a darle gracias y los demás se fueron. A que el diablo lo siguiera desbaratando. Y así hay gente de que Dios la ha sanado de enfermedades terminales. Las ha sanado de cáncer. Las ha librado de la muerte. Pero ¿qué es lo que hacen? Siguen llevando la misma vida. Siguen haciendo lo que practicaban anteriormente y no se dan cuenta de que Dios les puede dar una lección que se van a arrepentir toda su vida. Porque Él nos sana, Él nos liberta, para que nosotros le seamos fieles y le sirvamos a Él. Dios no los liberta ni los saca de donde estábamos anteriormente para que sigamos en la misma vida, no. Dios nos saca para que le sirvamos a Él y le seamos útil. Pero hay quienes de que Dios los saca de diferentes situaciones, los ha sacado. Los ha sacado del alcoholismo, de tantas cosas. Pero como no dispone su corazón, el diablo hace y deshace nuevamente con ellos. Y de esa gente que Dios tenga misericordia. Porque Dios no los va a obligar a nada. Tú que vas a ver este video, no esperes la ira de Dios en tu vida. No esperes el azote de Dios en tu vida. Porque cuando la ira de Dios se desata en nosotros, es porque Dios se cansó de nosotros. Y eso es lo que sucede con la gente, que provocan a Dios, pensando de que Él no se da cuenta, de que Él no ve nuestras acciones, cuando Él lo ve todo, cuando Él lo conoce todo, mi amado. Entonces seámosle fiel a Él hasta su venida. Séle fiel a Dios hasta su venida, o si la muerte vino a tu vida,
Gloria a Dios, te fuiste con Cristo. O si Él viene, que uno se encuentre haciendo el bien. Esto es lo que Dios hace en nuestra vida. Esto es lo que Dios habla. Y Él quiere que nosotros entendamos de que su misericordia es tan grande. Pero no camina sin Dios en esta tierra. Si no camina con Él confiado. Y seguramente que ahí te va a ir bien. Eso es lo que Dios ha hablado. Y Dios te bendiga. Bendiciones.